Bueno, muy bien. ¿Cómo les ha ido ahí con las lecturas este tiempo, las resonancias, reflexiones, etcétera? Eso, 29 del 8. ¿Hasta dónde habíamos leído la vez pasada? Y más o menos habíamos estado introduciéndonos a esta parte que más o Cuerpo sin menos órgano. arranca en la página 24, si no me equivoco, que es Ahí la quedamos. de, bueno, el tema de la máquina célibe, básicamente, ¿no? El Bien. sujeto, de cómo entienden en el antiedipo cómo se forma el sujeto, cómo se entiende el tema del sujeto. De hecho, se llama esa parte, vieron que en el índice siempre está cada parte. Vieron, cuando hay tres puntitos suspensivos en el libro, eso significa que se terminó una parte y empezó otra del capítulo. En el índice, en las últimas páginas, eso aparece. Entonces, en donde estábamos es en el sujeto y el goce. ¿Ah? Y estábamos introduciéndonos al tema de la máquina célibe, Carrulles. Ahí le recomendé el texto que sí tengo leído, estudiado, hasta lo trabajé en el 2002, me acuerdo, con Alfonso Lanz, en un grupo que coordinaba él sobre introducción al antiedipo y 1000 mesetas. Nos sugirió leer en la colonia penitenciaria. Este, ¿Pudieron leerlo en la colonia penitenciaria? No, yo todavía no, lo tengo pendiente. Vos, Hilda, sí. Sí, yo hace un poco, creo que es para leerla. Sí, me llamó la atención, no la he terminado, pero sí, la empecé a leer. No llega hasta la parte final. Es como la parte No he llegado al crucial. final. Es Así que un no cuento me, de terror, aparte, es tremendo, ¿no? Es, no me es muy spoileé. fuerte. Sí, Yo que lo había leído hace mucho, me lo volví a leer, no me acordaba de algunas partes, y es muy bueno, ¿no? Bueno, Kafka es muy bueno, pero es como muy tenebroso, terrorífico, además, ¿no? Y realmente como, bueno, no te quiero espolear a vos. sí. Sí, Y no. Lionel, ¿vos llegaste a leerlo? ¿A leerlo? Aunque spoileemos un No, poco. no, Bueno. no, siempre igual hablen tranquilo, no pasa nada que a mí me gusta igual. ¿Pero llegaste a Eh, leerlo a la colonia no, no, penitenciaria? No. no, no, no. Porque es como, bueno, un notorio ahí, ¿no? El ejemplo que ponen, dado que no tenemos mucho acceso capaz a los demás textos y ni al texto de Carrulles, que no fue traducido al español y no sé si en francés incluso no debe ser fácil de encontrar, tengo entendido. Este, pero como esta cosa, ¿no? Hablábamos, ¿se acuerdan la vez pasada? De un poco como esta máquina célibe, soltera, que tiene alguna cierta configuración como de autoproducción, ilusoria, ¿verdad? Porque es ilusoria, no es autoproducida, nada lo es en concreto, ¿no? Más allá de que pueda haber focos de autoproducción, un tema que después Guattari sobre todo trabajará en los años 80 y 90, ¿no? Los focos autopoéticos de subjetivación, de producción, ¿sí? Que es una línea muy interesante, pero es más del Guattari ochentoso, noventoso. Este, pero esta máquina, bueno, llega a tener como esta parte entre la repulsa y la atracción, ¿no? De hecho, las figuras que operan ahí como de atracción y repulsión en el texto de Kafka son básicamente, en principio, como figuras fuertes, dos, el explorador que está entendiendo y aprendiendo y viendo, contemplando lo que es el funcionamiento de la colonia y esta máquina en particular, que es muy denostada por el jefe o el comandante actual de la colonia, y están como en un proceso de cambio donde a la máquina
la quieren sacar de la línea de sentencia, ¿no? Porque bueno, digamos que cada vez que se porta mal a alguien, y ese portarse mal a alguien puede ser hasta algo medio banal, liviano en relación a lo que entenderíamos hoy por una falta, bueno, es tremendo porque pasa por esa máquina, una máquina que le inscribe la falta que cometió en el cuerpo y lo termina matando, inscribiéndole esa ley en su cuerpo, hasta pasarle el cuerpo por encima, ¿no? De a poco. Aparte de una manera tal que lo termina haciendo que sobreviva el sujeto lo máximo posible, hasta lo alimentan y le dan agua en el transcurso de esa tortura. Tremendo. Entonces, está el que maneja la máquina como el gran personaje atractor de la misma, ¿no? Digamos, pensando en esta lógica del uso batariana de la máquina, ¿no? Ellos dicen que la máquina Célibe es como una especie de síntesis de la máquina milagrosa y de la máquina paranoica, ¿sí? Entonces, tiene un cierto grado de repulsa, de rechazo y un cierto grado de atracción, dicen ellos. Entonces, bueno, el personaje este que maneja la máquina, que aprendió del anterior comandante, que fue el que la diseñó, incluso tenía los planos, cómo funcionaba, todo, se lo va mostrando al explorador que es de otro país, además, no es un explorador del mismo lugar, ¿no? Incluso parece que el comandante quería tener su opinión en cuanto a la máquina, el comandante actual, ¿no? Que la quiere sacar, la quiere eliminar, etc. Y después de una charla extensa sobre el asunto, es muy fuerte lo que pasa, bueno, en lo último, ¿no? Donde el sujeto que defiende la máquina, este soldado de grado, termina sacando al condenado inicial, que era un soldado que había cometido una falta y se había peleado con un capitán y no sé qué, se había dormido en la guardia, no podía dormirse, bueno. Y como el capitán le hizo un castigo con látigo, el otro se defendió, le pegó, y bueno, se fue con el cuento a sentencia a la máquina, ¿no? Lo increíble que está el asunto de lo fuerte de la atracción y de lo autopoético en esto, o de lo célibe, es que el tipo, esta persona, que siempre está poniendo que la máquina es lo mejor que hay, lo más grande, que ya tenía cada vez más gente en contra, no solo del comandante, sino dentro del propio ejército, ahí de la colonia, ya los soldados estaban mirando con muy malos ojos hace tiempo esa práctica, porque sí, uno se pone a pensar, bueno, comete una boludez y me meten en esta máquina por cualquier cosa, ¿no? Y me matan, y me torturan. Pues bueno, al ver que él quería como hacer convencer al explorador para que hablase muy bien de la máquina, perdón, sí, dije bien, muy bien de la máquina, ante el comandante, y lo convenciera de que la máquina funcionara, algo así, el, el, el tipo como el explorador muy diplomáticamente le dice, bueno, no voy a llegar a ese extremo, tampoco voy a estar en contra en forma muy clara ni nada por el estilo, porque no me voy a meter en los asuntos políticos de ustedes, pero evidentemente yo no voy a defender este aparato de tortura, dice el tipo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y me parece lamentable, etcétera, etcétera. Si tuviera yo que hablar de esto, diría que es horrible, pa. Bueno, dicho eso, saca al soldado de la máquina que lo habían empezado a colocar ahí, y se coloca él. Y él muere en la máquina. O sea, se somete a su aparato deseado, ¿no? Una especie de... ¿Vieron Moby Dick? ¿No? El final de Moby Dick, con el tipo que perseguía a la ballena, y bueno, termina matándose con la ballena, ¿no? Clavado en la ballena, y la ballena se lo lleva, ¿no? La ballena blanca. Esto es medio parecido, ¿no? Esta máquina célibe
de la tortura, esta máquina de la colonia penitenciaria, termina trayendo del todo al tipo hasta el punto tal que se somete a la muerte, a su propia destrucción, ¿no? Es como que el goce que tenía con esa máquina, si se lo sacan, era como vivido como si el tipo perdiera su vida. ¿Explicó? Era tal el goce que, bueno, decidió someterse en su último placer, su último goce, su última voluptuosidad a la máquina en sí misma para morir con ella, ¿no? Porque evidentemente él era el último que la manejaba. Si ya había una opinión bastante afín para que la máquina dejara de existir, era, era el fin de la máquina, junto con él, ¿no? Es muy interesante, realmente. O sea, es que ahora que lo contás, conocía la historia. No había leído el libro, pero creo que la leí en algún texto de algún lacaniano para referirse al goce, justamente. No recuerdo en cómo te, pero la historia la conocí. Eh, Como esto, ¿no? De que uno se somete, uno termina sometido a sus propios goces, bueno, con toda la línea más genial. Capaz que El- ponete un poco, pues no se te escucha, Leonel, el micro ah, en la boca. Creo que la otra vez te pasó lo mismo. claro, Ahí. bueno, que como es que esto que conocía la historia, no había leído el cuento, y me parece que eso lo leí en la historia, la utilizaron algunos autores de acá lacanianos para referirse al goce y cómo uno se somete al goce ante una situación que uno a la compulsión repite y entra en un lugar donde, bueno, se pierde a sí mismo también. Algo de eso había. eh, pero bueno, con la mirada lacaniana Que y hoy la me metáfora. imagino del deseo como Claro, carencia, la falta, claro, esa claro, historia, ¿no? exactamente. Que Sí, sí, conocemos, que acá ya se van sí. introduciendo en las partes de este capítulo que vamos a ir viendo, a posteriori. Pero sí, acá sin hablar obviamente de deseo como carencia ni deseo como falta, hay unas, la máquina deseante, acá esta máquina célibe como máquina deseante, genera esta subjetivación. Y acá es interesante también para pensar también lo que Deleuze y Guattari trabajan acá también en el Antiedipo como máquina técnica, ¿no? Porque evidentemente la máquina técnica, que es una máquina deseante más, siempre va en función de todo lo que en la subjetivación va con esa máquina, no es una máquina técnica aislada. Este caso también es muy paradigmático de una máquina técnica terrorífica, ¿no? Obviamente, pero donde las subjetivaciones van de un lado a otro, ¿no? De la atracción, de la repulsa, ¿no? De la obsesión por las piezas, las máquinas, los movimientos, los mecanismos, los funcionamientos, ¿no? Como ven, hay toda una cuestión de, bueno, instituciones que se combinan ahí, ¿verdad? Ejército, ley, castigo, ¿no? El oficial actuaba a su vez de juez, era nombrado como tal, además de oficial, de soldado, ¿no? O de cierto soldado en cierto grado. O sea, toda una parafernalia de instituciones y subjetivaciones y de un componente social histórico, ¿no? Creo que Kafka ubicaba a este relato como fines del siglo XIX, un fin de más, una época más de barbarie, digamos, hablando en términos Foucaultianos o en lo que es en Uruguay al menos los estudios de Barran. Entonces, bueno, es una subjetividad también de época la que está ahí en juego, ¿verdad? Ese sujeto en juego. Bien ahí, ¿no? Este, Como la Inquisición, ¿no? Me venía el texto de Foucault cuando describe la muerte de, ¿no? ¿No? La ejecución. claro. Bueno, esto es bien Y sociedades disciplinarias, ¿no? En un claro, extremo. Fuerte. cómo cambió al nacimiento de la cárcel, el tratamiento, los tiempos, los metódicos. Claro. O sea, basta de espectáculos, lo espectacular de la ejecución, ¿no? Que era como un teatro, la gente iba a verlo, tiraba cosas, que veían sangre, ¿no? Era toda una expresión teatral. eh, eso, eh. O sea que la máquina célibe juega, porque acá dice, habla de una fe antigua,
de la antigua máquina paranoica con suplicio, sombra, su antigua ley, Ujú, ¿no? Que, pero sin embargo, es una muerte que manifiesta algo nuevo, como un poder solar, ¿no? Es mm. como, eso es como, ¿cómo es ese entramado ahí de la máquina célibe ligado? Porque puede conectar lo milagroso y lo paranoico. Exacto. Estaría, Por eso, ahí va. por eso no queda para ellos, y está bien para ellos lo que hace Carrulles, digamos, en definirlas como, si bien son, ellos mismos lo dicen, son máquinas muy variadas y de diferentes contextos, pero tienen algo en común, dicen ellos, ¿no? Por algo Carrulles, ¿no? Sin tener tal vez demasiado acierto, por decirlo de un modo, o al menos no, dan a entender por ahí que capaz que es más algo artístico intuitivo lo de Carrulles, pero para ellos, que vienen con esta lógica de pensar las máquinas deseantes en torno de un cierto orden progresivo, donde aparecen las paranoicas, las milagrosas. Recuerden que está todo en un contexto ligado a la aparición también, como vemos, de esta síntesis, e incluso en el caso, por ejemplo, de la milagrosa, ligada hasta la conformación de los cuerpos sin órganos sociales, ¿verdad? De la tierra, la barbarie o el del déspota y el capital, ¿no? Eh, Todo eso es milagroseo, es máquina milagrosa para Deleuze y Guattari. Entonces, ellos dicen que estas máquinas célibes que dan cuenta del orden de la subjetivación, de la aparición de los sujetos, es una máquina muy diferente, tienen componentes de la paranoica y de la milagrosa, pero no son ni la milagrosa ni la paranoica, son una síntesis, dicen ellos, de ambas. Entonces, esta máquina como célibe, como autodeterminada, como autoproducida, tiene esa cuestión. Por eso le atribuyen a la síntesis de la máquina célibe, la síntesis de consumo, la del sujeto, a esto de, luego era esto, luego soy yo, tengo el poder de Dios, el poder solar, ¿no? Por eso la alusión de lo solar creo que viene por el caso Schroeder, básicamente, ¿no? Pero es como esta cosa hasta cuasi delirante, ¿no? Acá lo vamos a ir viendo también. Para ellos van diciendo incluso previo al delirio y la alucinación hay un yo siento. Después podrá venir, en función de esos yo siento, tal vez delirios y alucinaciones, pero como que yo siento hasta primero. ¿Ah? Yo siento que me convierto en mujer, de Schroeder, por ejemplo. ¿No? Yo siento que tengo los sanos perdón, ¿cómo era que decía? Los rayos de sol en el culo, no sé, estas cosas, ¿sí? Este, Son como advenimientos de un sujeto que nunca es rígido, que nunca es fijo, ellos lo dicen en este texto, lo vamos a ir viendo. O sea, no hay subjetividad de una vez y para siempre, sino que son como la subjetividad son momentos, eso es algo bastante claro en la obra de estos autores. No hay un sujeto fijo. eh, la subjetividad es como permanentes momentos de subjetividad, de subjetivación, ¿sí? Este, Donde toda esta parafernalia maquínica que hemos estado viendo actúa y genera cierta cuestión como pulsional, impulsiva, etcétera, etcétera, de generar estas cuestiones de un ilusorio yo, una ilusoria autopoiesis, una ilusoria este, eh, subjetividad que se cree que está, ¿no? Como decía el viejo Freud en relación a los que creían, desde los filósofos a otros de la época, que creían en que la conciencia era como toda la mente, lo más importante, y que no había más nada que eso, ¿no? La conciencia, la moral, estaba todo ahí medio mezclado para buena parte de la filosofía antigua, por lo menos pre-freudiana, tal vez pre-nietzscheana, una parte, no digamos toda, pero buena parte, la más legitimizada o la más hegemónica, digamos, hasta esos años, ¿no?
sin duda el psicoanálisis marcó un quiebre en el pensar, no solo psicológico, sino filosófico en relación a al pensar la mente, ¿no? Con la noción de inconsciente, que hasta al decir la conciencia es una porquería en relación en el tamaño, en relación a lo inconsciente, ¿verdad? Bueno, lo mismo da para el yo. Yo, ¿no? El espectro más amplio de lo que denominamos conciencia es una pequeña porción en relación a lo que es el inconsciente. Y pensado desde Deleuze y Guattari, lo inconsciente es prácticamente todo lo que hay funcionando en el universo, desde lo más cercano a lo más lejano, evidentemente es más amplia aún la noción, ¿no?, que manejan estos autores, ¿sí? Por ahora Vos eso. sabés que te digo algo, lo que vos decís, a mí me resuena en el sentido de, Leonel, lo claro, si uno, mismo, ponete el coso porque no se te va, entendió. Ahí. sí, sí, lo que estás diciendo me resuena en esto de, claro, si todo es una cuestión maquínica de conexiones, ¿no? De conexión con lo que sucede, con lo que uno genera, con lo que produce, cómo de repente, desde esta mirada, hasta por ejemplo, una carta natal es un motivo de posibilidad de conexión de algo. Y algo tiene que ver con un cosmos, por ejemplo, alguien, uno lee la carta natal y esa lectura, más allá de que uno puede decir desde la ciencia que no existe, lo que no, genera un efecto en alguien, esa máquina carta natal genera un efecto en algún sujeto que va a hacerse la carta natal y produce y puede generar y puede hacer y puede, como más allá de criticar y cuestionar determinados saberes, hay la posibilidad siempre latente de una producción de algo. O sea, Eso como sin que duda. A ver, eso es hermoso, ¿no? Porque digo, esquizoanalíticamente no hay nada que no produzca nada, o sea, todo produce algo. exacta, y eso es re Eso, interesante. a Puede ver, derivar una máquina paranoica, ¿no? Una máquina despótica a una esquicia, ¿no? De creativa, en fin. Eso sea como parece. algo científico, religioso, de saber popular, de lo que sea, saberes que se atribuyen a cuestiones antiguas o cuestiones muy intuitivas, yo qué sé. Yo tengo mi mirada reticente a lo astrológico, pero bueno, entiendo sí algo, sin duda algo del orden de lo cósmico en general, incluyendo los planetas. Bien, algo debe haber en cuanto a la determinación. No sé si a veces tanto como dicen los astrólogos, pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque no lo he estudiado. Directamente no es algo que me compenetre. Pero sí, evidentemente, alguna cosa hay, ¿no? Como Lo pasa, que, suele lo darse que- con animales y hasta, no sé, la luna llena, hasta esos mitos, ¿no? Que hay hasta en relación a ciertas conductas. Bueno, suele pasar mucho en el hospital psiquiátrico cuando ocurren ciertos fenómenos, como ¿cómo era esos fenómenos a veces de eclipse que hay, donde se oscurece todo. Muchas veces los pacientes se ponen más locos de lo común, ¿no? Funciona eso, ¿no? Te lo dicen los que están hace tiempo trabajando en el hospital, y ahí cuando te toca vivirlo justo, lo ves, hay como una cosa más eh, loca, tenebrosa, más miedo, ¿no? Los más primitivos se ponen un poco en juego. O sea, hay influencias, incidencias, determinaciones, sin duda. No sé si tanto a veces como dicen algunos astrólogos, al menos, lo que sea. Y ya es otro punto. Pero lo que vos decís del efecto es así. A ver, todo produce efecto. Podrá ser una verdad, pero produce efecto igual. Una mentira en televisión puede producir efecto muy masivo, ¿no? Porque te la podés creer si la cree medio pueblo, por ejemplo, ¿no? O en televisión o en cualquier medio comunicacional de hoy, ¿no? Las redes, lo que sea. Por poner un ejemplo, ¿no? La religión, yo qué sé, un montón de cosas. con esto que dice Leonardo, em, eh, el tema sería que, em, que todo lo otro que se piensa que no produce efecto, como en este caso la astrología, por ejemplo, ciencias más duras,
para lo que dice este libro, el psicoanálisis mismo, también lo que algunas ciencias creen que no producen, que explican, entienden y como que también están produciendo eso. Todos los saberes, por más que sean, como, para hablar del psicoanálisis, también hace lo mismo que hace la astrología. Claro, sin duda, en otros niveles, pero sí. Es decir, a ver, todo lo que Y otros- existe para estos autores produce, ¿se entiende? Todo es máquina deseante, todo está en producción, todo está en interconexión, flujo, e interviene en todo. ¿Tá? Entonces, evidentemente, que sí. Todos los discursos, como decía Foucault, ¿no? Todos los discursos, saberes, prácticas, intervienen en lo subjetivo, determinan los campos sociohistóricos, los pliegues de la subjetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo el lenguaje más Foucaultiano, por ejemplo, que Deleuze y Guattari lo toman muchísimo, a todo lo que hizo Michel Foucault también, ¿no? Evidentemente, y viceversa. Foucault tomó mucho también de Deleuze y de Guattari, más allá de que tuvieron también sus discordancias en algunos puntos, pero en general son autores bastante complementarios, ¿no? De Foucault y Deleuze. O sea, sí, es así, es así. Todos los discursos que hay en lo humano, en saberes, prácticas, sean populares o no, científicos o no, disciplinarios o no, certificados por las ciencias o no, generan efectos, generan eh, producciones, entre otras, de subjetividad, obviamente. Y tal vez la pregunta es, ¿funciona o no funciona algo? Otra vez, Bueno, para. La pregunta es, ahí está otra ahí cosa. está el tema. Si funciona o no funciona. Y si funciona en un cuerpo, si ese cuerpo hace funcionar algo, ¿no? Sí, Y pensándolo, porque pensá en esto de Schrödinger, que explica. Y yo me acuerdo cuando veíamos el caso de Schrödinger en la facultad, en un momento se dio una charla con un profe que, nada, a mí se me iba a preguntar, pero acá, sin ser esquizoanalista, y todavía, si bien conocía la obra más o menos, pero cuando él escribe las memorias, Schreber genera una máquina de guerra en un punto, una máquina como para poder volcar creativamente su padecer. Y de hecho, cuando escribe Schreber la memoria, logra poder salir del manicomio, en fin, un montón de cosas. Y es como que el lacaniano empezó, ¿no? Y después como que empezó, claro, ellos claro, hablan un lazo y pudo producir una cadena significante con esa obra con respecto a. bueno, Pero ¿viste, igual, viste ahí la lectura funcionó, que hace funcionó. Matt Mononi de Schroeder? No sé si la conocen. No, Para Matt Mononi, Schroeder es el primer caso de antipsiquiatría, porque él, loco y todo, pudo demostrar que no estaba loco para la justicia y pudo seguir manejando sus bienes, teniendo su trabajo posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Que fue todo un tema a nivel jurídico, ¿no? Eso lo remarca mucho Maud Mononi, sobre todo en el loco de psiquiatra y, y el psicoanálisis, o algo así se llama el libro, es un clásico, lo recomiendo. Ahí Maud Mononi enuncia eso, ¿no? Schreber fue el primer caso de antipsiquiatría, ¿no? Lo dicen en una época en que la antipsiquiatría ya era, estaba como en auge, digamos, ¿no? Ya Manoni compartía congresos con Lane, Cooper, Basaglia y otros, ¿no? Guattari, Deleuze incluso. Lacan incluso estuvo en algunos congresos de eso. ¿Entienden por qué lo dice, no? Porque, bueno, con, caratulado como tal por todo lo que le pasó, pudo igual defenderse y volver a tener su puesto social, su trabajo, su poder sobre sus bienes. En esas épocas, no olvidemos, que no es como ahora, vos tenés por ahí una internación, podés recuperarte y volver a tu trabajo, a tu vida normal. Puedes tener una internación psiquiátrica hoy día y capaz que no te pasa nada, ¿me explico? Si vos después estás bien, mentalmente funcionás, por ahí necesitas una medicación, tratamientos y demás, pero a ver, el psiquiatra te ve y dice, no, vos no estás para que te den una jubilación, estás bien, el mismo psiquiatra te manda a laburar y chao, se te acabó la certificación y volvés a tu trabajo, sea el que sea. ¿Me explico? Salvo, no sé, raras excepciones, ¿no? Capaz que si sos policía no te dejan,
o si sos soldado por el tema de uso de armas, pero después en el 99% de los trabajos, no hay problema. Incluso siendo un profesional, ¿no? No tendrías problema. Pero en esa época no. En esa época no existían antipsicóticos. Creo que ni el electroshock existía en la época de Schroeder. O sea, era como un viaje sin retorno a la locura para la gente. Estabas loco para tu vida, ¿no? Muchas veces una pequeña locura de hoy día podía generar en esas épocas una internación para toda tu vida. Si no agarrabas algún psiquiatra muy con cabeza abierta, avanzado, con una mente que no la tenía el grueso de los médicos y psiquiatras de la época, ¿no? No sé, un Francés Tosquelles, en esa época estaba Saint-Simon, por ejemplo, son mentes excepcionales, ¿no? No son lo común de la época. Lo común de la época era, está chapita, metelo para adentro que sale con el cajón, digamos. Ya está, ¿no? Recuerden que la antipsiquiatría movió mucho toda esa lógica, los medicamentos antipsicóticos de los 50, los 60 en adelante empezaron a generar también cambios porque empezó la gente a mejorar con estos medicamentos. Ahí la gente de la psiquiatría, sobre todo, empezó a pensar que sí, está bueno que mucha gente salga, ¿no? De los manicomios, etcétera. Pero no existía eso en la época de Schreber. Era como para siempre la cosa, ¿no? Más con un diagnóstico de patologías graves, esquizofrenia, parafrenia, paranoia, ¿no? Según Freud era una paranoia, Schreber, tengo entendido. Para casi todo el mundo hoy día, leyendo todo lo que hay, es una esquizofrenia, ¿no? En fin. Entonces, es como que va por ahí. El caso, bueno, en derecho libertario después se van a meter bastante más con la antipsiquiatría en este libro más adelante. También. Para bien y para mal. No me la van a cuestionar también. No dejan títere con cabeza en este libro casi. Estos autores. Bien. ¿Qué otras cuestiones se les han producido en relación, tal vez atendiendo a esto, ¿no? De esta parte, para ir como redondeando, la máquina célibe, el tema del sujeto. ¿Vieron lo que les decía esto del yo siento más profundo, ¿no? Se abordan en el párrafo último de la página 26. ¿Ah? Donde ahí se preguntan, ¿qué produce la máquina célibe? ¿Qué se produce a través de ella? Preguntan Deleuze y Guattari. Y dicen cantidades intensivas. ¿Ah? Lo intenso, si uno va a buscarlo al diccionario, lo intensivo, implica algo que es como un plus, una fuerza mayor a la común, a la normal, a lo esperado. Son intensidades, algo más, como un plus de goces, plus de fuerzas, plus de energías, plus, ¿no? Entonces dicen, hay una experiencia esquizofrénica de las cantidades intensivas en estado puro, en un punto casi insoportable. Una miseria y una gloria célibes. Está bueno, ¿no? Yo leo o recuerdo la colonia penitenciaria y esto que les comentaba, y hay miseria y gloria, ¿no? La miseria del soldado tan hijo de puta con esa máquina capaz de torturar, matar, etcétera, y a la vez la gloria, ¿no? De la misma máquina endiosándola, colocándola en un lugar supremo, el lugar de la ley en mayúscula, ¿no? Me Al tal hiciste punto acordar, de que si se la mataba, moría él con la misma. ¿Sí, Birna? me hiciste acordar, nada que ver, pero bueno, se me vino al recuerdo. El que inventó la ruleta, yo trabajé muchos años de croupier, el que inventó por eso sé de estas cosas. ¿En un Eh, casino?
Sí, se suicidó porque después de inventarla, él intentó ser el que encontraba la probabilidad, como que le encontraba. Y bueno, dicen que se suicidó porque lo enloqueció, se obsesionó intentando encontrar la forma de encontrarle algún punto para ganarle y se terminó enloqueciendo y suicidándose. ¿Ah? Interesante el caso de Máquina Serie, uno podría decir ahí también, ¿no? Muy interesante, porque sí. Digo, en la subjetivación en que se dio, sobre todo, ¿no? Porque en esa máquina técnica el tipo enloqueció por no entender el azar, por decirlo de un modo. Pero él la inventó para eso, además. Claro, Y, pero y si después se a la enloquece con vez eso. inventás algo que funciona azarosamente y le querés hallar una lógica determinada, y sí, terminás loco, mal. Terminás deprimiéndote o enloqueciéndote, en fin, ha sido lo que le pasó al tipo. Aparte, capaz que no sé en qué época habrá sido, pero ni siquiera tenía las herramientas de los cálculos probabilísticos y otras cosas que también se sabe que no son deterministas, pero ayudan, ¿no? Hay unas lógicas de probabilidades, pero son eso, probabilidades, o sea, ciertas lógicas de repeticiones que se calculan y se pueden llegar a ciertas líneas, pero son líneas donde hay muchísima incertidumbre igual, o sea, el azar sigue funcionando ahí, es una máquina azarosa, más allá de esos cálculos que son complejos y tampoco son determinantes para nada, ¿no? Quiere decir que si le quieres jugar al 23, 18 y 7, vaya a salir. No. Se entiende, ¿no? Podrá calcular tal vez qué lógica probabilística hay de que salgan, pero el cálculo de Bueno, error o los con esos errores, papeles, digamos, son de millonésimas formas, ¿no? O sea, con esos papeles millonésimos vi a mucha gente, ¿no? sí, sí, obvio. De verano a A verano. veces, de vez en cuando, algunos le acierta, como todo, pero ¿cuánto pierden? Es mucho más. Está calculado, el casino nunca pierde, es un cálculo. Tiene unos Esto diamantes está re alrededor, calculado. y esos diamantes que tiene alrededor, que los creó él, Ajá. de hecho se utilizan a veces de ejemplo en cuestiones los he leído en alguna cuestión que he leído de psicología o de psicoanálisis, que están hechos de una forma que en la ruleta que jamás la bola, al picar con ellos, jamás vas a poder predecir su comportamiento, jamás. Claro, claro, como todo, pegarle también azarosamente de vez en cuando, es como la tómbola o el 5 de oro en la quiniela. Y de vez en cuando algunos sacás, pero la mayoría perdés. Es así. No hay otra. Entonces, bueno, se mete entonces en este tema, como decíamos, de los estados de intensidades, y es ahí donde comienza a hablar de las alucinaciones, comienzan a hablar de las alucinaciones y el delirio, y donde dicen, pero el dato alucinatorio, veo, oigo, y el dato delirante, pienso, presuponen un yo siento más profundo. ¿Ah? Yo siento más profundo, que proporciona a las alucinaciones su objeto y al delirio del pensamiento su contenido. Por eso es como más importante para ellos lo que pasa en ese siento primero, ¿no? Ese siento está antes, ya sea de las posibilidades racionales como de las posibilidades delirantes, alucinatorias, ¿sí? Sí que tienen Este yo diferenciación. Hoy siento, día nos diferenciamos de delirio y alucinación prácticamente. Este, este yo siento, digamos, sería el cuerpo sin órganos, eso de sí y no, intensidades puras, porque sí y no. pensaba en esto insoportable que de alguna manera tiene que apelar a algún tipo de organización, digamos, si el delirio ya hay y lo estaba conectando con una persona que atendí hace tiempo, que en algún momento determinado empieza a convulsionar, se llena de acné, pero todo es como muy rápido, no es que se dé un tiempo, ¿no? Digamos, eh,
y empieza ella lo describe así, ¿no? Como algo insoportable, que no se podía contener el ardor que podía ir sintiendo ¿no? y se lanza por la ventana. Se suicida. Sí, se lanza, no muere, termina interna un tiempo largo y ahí empieza ella a armar un delirio, digamos, ella podía conectarse telepáticamente Oh, con otra persona que vivía en el extranjero, digamos, ¿no? Eh, pero cuando lo describe con esa intensidad, era incontenible. bueno, ellos dicen que el cuerpo sin órganos es un grado cero de intensidades, justamente, ¿no? En la conectividad con las máquinas deseantes y en ese interjuego que hablábamos, ¿no? Cuerpo sin órganos, máquinas deseantes, y cómo se va conformando la cosa, ya sea en la materia, en el deseo, en los sujetos, etcétera. En esa conformación es como se van dando las diferentes conexiones maquínicas, configuraciones. ¿Ah? Eh, entonces, yo siento para el Guattari es de la máquina célibe. ¿Ah? Yo siento es como esta cuestión de, yo, ¿no? Primero, siento, Ah, ya ¿no? estaríamos en un sujeto, digamos. Exacto, es parte del sujeto, Ah, ya sea ujú. delirante o no. Ya ¿Sí? habría una estratificación, digamos, de alguna manera, que produce esta subjetividad. Bueno, sería interesante, pero digamos que sí, sí. Sí, queda más claro en 1000 mesetas que es un estrato, porque también Ujú. hablan más del estrato en 1000 mesetas, no tanto acá. Pero sí, la estratificación, el orden de los estratos, aquellas cosas que se contraponen justamente a cuerpos sin órganos. Vieron que en 1000 mesetas la gran disyuntiva o cuestión conjugatoria, porque tampoco es un dualismo, es entre los cuerpos sin órganos y la parte más este, tiene un nombre además del cuerpo sin órganos que ahora se me fue, pero no importa. Después está la estratificación. Entonces, siempre es esa conjunción de cuerpos sin órganos versus estrato, donde el movimiento que va generando la parte más nomádica del cuerpo sin órganos va generando los diferentes regímenes de estratificación y desestratificación para generar también cambios en los estratos, nuevos estratos, etcétera, ¿no? Siempre es como esta suerte de deseo empuja, sí, aunque no hablan tanto de deseo en 1000 mesetas, pero sí, ¿no? Podemos pensar al yo como un estrato, incluso la subjetivación toda, un estrato. De hecho, ellos piensan más a la subjetivación en 1000 mesetas como estrato, ¿sí? De hecho, dicen que básicamente hay tres estratos importantes: el organismo, la subjetivación y la significación. ¿Sí? Los tres grandes estratos ellos denominan. No quiere decir que sean los únicos, pero son como tres grandes estratos. Y bueno, justamente aluden bastante a lo subjetivo, en definitiva, ¿no? Más allá de que organismo también es visible y que para ellos no son solo organismos biológicos, también cualquier régimen de organización de la materia, de instituciones, de flujos sociales, etcétera, etcétera, animales, ecosistemas, lo que fuere, ¿no? ¿Sí? Ujú. También esos son organismos, además de organismos de un bicho, de un animal, de un ser vivo o no. ¿Sí? Este, entonces, bueno, es ahí como van trabajando este tema del ciento. Eh, Evidentemente esto corresponde, ¿no? A ciertos movimientos también en el cuerpo sin órganos. Por eso te decía sí, no, ¿verdad? Yo siento, sí, en parte es el yo y el sujeto. También es un régimen que va adquiriendo el cuerpo sin órganos de la máquina célibe, ¿sí? Así como está el cuerpo sin órganos que ya vimos en diferentes formaciones sociales o subjetivas o singulares, también tenemos como cierto régimen de un cuerpo sin órganos que va a funcionar a nivel de lo subjetivo. ¿Sí? Se podría decir que la máquina serie, en buena parte, tal vez sea ese cuerpo sin órganos, de la subjetividad, ¿sí? Según esta teoría. ¿Sí?
Insisto, ¿no? Esto es anti-Edipo. Otra cosa que dejan de usar es este concepto. Máquina célibe lo vamos a ver acá. Si leen cualquier otra cosa posterior y de Deleuze, Guattari juntos o separados, jamás se van a encontrar con máquinas célibes. Por eso dije que yo creo que no sé si fue un feliz concepto, como les dije la vez pasada, ¿no? A veces cuesta entenderlo, no tiene una cosa muy fácil de decir. A veces está bueno por una parte, otra no tanto. Pero lo cierto es que después lo descartaron, ¿no? O descartaron, a ver, tantas máquinas deseantes también lo descartan. Empiezan como a descartar y a trabajar otros conceptos, ¿sí? Que para ellos tienen más consistencia, o a medida que van generando sus campos teóricos, van produciendo otras cosas, ¿no? Otras herramientas conceptuales. Entonces, bueno, terminan diciendo ahí en esa parte, delirio y alucinación, siempre son secundarios con respecto a la emoción, al siento, verdaderamente primaria, que en un principio no siente más que intensidades, devenires, pasos. Y ahí está esa conectividad con el cuerpo sin órganos, por eso insisto, ¿no? Es como una producción de un cuerpo sin órganos dentro de la máquina célibe, como máquina diferenciada de las anteriores, ¿sí? Que son las de las otras síntesis, recordemos, ¿no? La máquina paranoica está más ligada en su aparición a la síntesis conectiva. Recordemos que no es la única máquina de la síntesis conectiva, porque lo más importante de la síntesis conectiva es la conexión, el I, ¿sí? La máquina paranoica surge como un rechazo de esa alta conectividad entre máquinas deseantes y el cuerpo sin órganos, que rechaza, resbala, es como esa energía que no quiere orden, no quiere organización, quiere otra cosa, ¿no? Le jode este tipo de régimen, ¿no? De organización que las máquinas deseantes conectivamente van armando y quiere otra cosa. Entonces esa puja se da y va armando otras cosas. La primera cosa que genera esa repulsa para Deleuze y Guattari en este marco teórico es la máquina paranoica, ¿sí? Y ahí se dan regímenes de repulsa y de proyección, proyección e introyección. Ellos mismos allí lo dicen, ¿no? En el marco, yo creo, de una incorporación de conceptos de Melanie Klein muy claros, ¿no? En otras partes del antiedipo, incluso en Mimesetas, aluden mucho a Melanie Klein. Yo creo que le deben mucho a Klein y su teoría de la posición esquizoparanoide para buena parte de lo que Deleuze y Guattari hacen. Obviamente no toman lo mismo y lo elaboran de otra manera, lo piensan de otra forma, le quitan lo tanático, le quitan lo depresivo de la teoría kleiniana. Eso es obvio que es así, ¿no? De hecho, le cuestionan mucho eso a Melanie Klein. Además de la sobreinterpretación de todo, ¿no? Claramente, ¿no? Y también esta cosa edípica, fálica, pechocéntrica que tiene la teoría kleiniana, interpretando todo por ahí, y ese dualismo bueno-malo continuamente, ¿no? Entonces, bueno, es como que la subjetividad entonces está compuesta por buena parte de esta cuestión entre lo repulsivo de lo paranoico y lo atractivo de lo milagroso, del milagroseo. Es una síntesis de eso, ¿sí? Como, como una conjunción sintética entre estas dos máquinas, ¿no? Eso produce lo célibe, lo autodeterminado, lo diferencial en ese grado. Pero insisto, no es un sujeto fijo, no es un sujeto como lo entiende en general la psicología, incluso el psicoanálisis, más allá de que tal vez el psicoanálisis más actual, creo que tiene otros conceptos también que complejizan más las cosas, o al menos ciertas miradas del psicoanálisis, que colaboran en comprender esta subjetividad y tal vez con ideas semejantes a las de Deleuze y Guattari o no, pero a veces llegan a conclusiones similares de esto, de pensar lo fragmentario de la subjetividad, como la subjetividad, más que responder yoicamente a algo, responde inconscientemente. ¿No? Siendo freudiano de ley, por decirlo de un modo, pero esa cuestión se juega en algo
mucho más complejo entre lo intersubjetivo y lo no humano, por decirlo en palabras de autores más contemporáneos. ¿Ah? Dicho tal vez en lenguajes que a veces usan Deleuze y Guattari, bueno, esta cosa rizomática, la multiplicidad, la conectividad con el universo, lo cósmico, componentes de lo sociohistórico, de lo natural, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todo lo que hay. Sustancia, en términos espinosistas, ¿no? Que ellos también manejan. Ujú. Bien. ¿Algo más por ahí que tengan ahí para decir, señalar, preguntar o intervenir? No sé si alguien leyó lo de Artaud. Por ahí capaz que tienen algún comentario. Yo aparte, el texto era largo, no era la idea que se leyeran todo, aunque se lo hacían bárbaro, pero sí tal vez las páginas que les había recomendado, que eran justito ahí, esas partes que básicamente toman de Deleuze y Guattari. No es todo el libro, obviamente, no es toda la poesía, ni nada por el estilo. Sí, estuve leyendo esto de Para acabar con el juicio de Dios, Ujú. ¿no? Sí, Y pensar en lo de trascendencia, ¿no? Frente a la inmanencia, como un lugar a llegar, como un debe ser, ¿no? La moral, ¿no? Estuve un poco revisando esto, frente a lo inmanente, ¿no? O sea, claro. Spinoza un poco en esa posición y lo que estaba denunciando Artaud en ese momento, ¿no? Y tiene En esta muchísimas entrevista resonancias, radial ¿viste? un poco. Estuve viendo parte de, con traducción, ¿no? Claro está, y lo que él dice en ese momento, ¿no? Es que Mm, tiene muchísima resonancia con buena parte de la visión espinosista y nietzscheana, ese texto de ujú, Artaud. Por eso creo que les encantó a Deleuze y Guattari cuando lo hicieron, lo vieron. De hecho, el juicio de Dios lo retoman para hablar de la geología de la moral y de los estratos ujú, en Mil Mesetas, ¿no? Porque esos son los juicios de Dios, ¿no? Los estratos, los grandes órdenes, ¿no? En general, no solo la moral y lo molar en sí mismo, tal vez sí lo molar en sí mismo, más que la moral. Que la moral alude a lo instituido, organizado, ¿no? Ya sea en lo social, humano o no, para estos autores. Entonces, claro, el orden del organismo es como eso, bueno, siempre dicta la ilusión de que solo se puede hacer lo que el organismo indica. Por eso dice Artaud, pero el cuerpo no es el organismo es el enemigo, ¿no? Incluso Deleuze en las clases que da sobre Mil Mesetas y el antiedipo, sobre todo el antiedipo, marca una diferencia y con Artaud dice, Artaud se equivoca cuando dice que los órganos también son los enemigos del cuerpo. Dice, no, los órganos no son el problema, dice Deleuze, en esas clases. Dice, más bien si el organismo, si esa estratificación de la cosa, la materia o lo que fuere. Este, pero los órganos no, porque los órganos son componentes entonces se intercambian, pueden ir para acá, pueden ir para allá. Ese no es un problema, dice ujú, Deleuze, ¿no? El problema es sí cuando hay una fuerte cuestión en relación a un orden. Muy claramente lo vivimos más, tal vez desde nuestras visiones en lo subjetivo, en nuestros sufrimientos psíquicos, o los que llamamos sufrimientos psíquicos, en los sufrimientos sociales, en el Estado, en las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez lo padecemos más ahí, nosotros, ¿no? Los humanos. Entonces, sí, la dimensión del cuerpo, ¿no? Este cuerpo que no necesita órganos, dice, por eso cuerpo sin órganos, ¿cierto? Cuerpo como energía, fuerza, siempre está contra el organismo, ¿cierto? Eso es lo que toman de Deleuze y Guattari, ¿no? Claro, el organismo, para dar todo ese orden, es un orden divino, trascendental, el juicio de Dios, ¿no? Como ujú, ¿no? Un ataque también, hay que hacer todo a la religión, a las grandes religiones, a las visiones de Dios, esté donde esté también, ¿no? O sea, algo como decíamos de Nietzsche, ¿no? Que toma
por cosa divina o diosa, no solo lo religioso, los órdenes de distintas religiones o visiones de lo que es Dios, sino también todo endiosamiento de cualquier cosa. La política, la ciencia, lo que sea, también pueden ser dioses, son dioses, funcionan como tales, ¿no? Palabra santa, no sé, lo que se dice a veces en ciertos lugares, ciertos, ¿no? La academia, tal vez para mucha gente lo que se dice en la televisión, ¿no? O en ciertos lugares de la internet, qué sé yo, ¿no? También funcionan como dioses, ¿no? Por eso la famosa frase de Federico Nietzsche, este, no me olvidé cómo era, pero bueno, la cuestión de Dios, ¿no? Dios ha muerto. Dios ha muerto, pero sigue vivo, ¿no? Porque hay una continuación de ese Dios ha muerto, que ahora no me acuerdo exactamente cómo es. Pero bueno, alude a eso Nietzsche, ¿no? Dios murió, pero no murió. Se entiende, ¿no? Por eso la locureta ahí de Nietzsche de armar un superhombre como para destrozar todos los poderes trascendentales. Esa locureta de Nietzsche puede ser visualizada como un cuerpo sin órganos también. Es interesante si lo pensamos. Por ahí, conectándolo con Artaud, cómo romper el juicio de Dios y armar otras cosas, ¿no? Con el riesgo siempre de caer en las trascendencias, porque es como inevitable, ¿no? Uno que ya... Si analizamos la historia de lo humano, es difícil, ¿no? De hecho, siempre se vuelve a redundar en trascendencias. Como dice Guattari, los, los arcaísmos vuelven, el neoarcaísmo, ¿no? Pero terminan volviendo, ¿no? Y otra vez tenés que volver a pelear y romper, ¿no? Es como dicen muchos viejos militantes, no solo marxistas y anarquistas que usaban esa metáfora, sino mucho más antigua todavía, porque la toman de la antigüedad. La metáfora del topo. ¿La han escuchado, visto o leído? La usan mucho. Carlos Marx la usa, Antonio Negri, bueno, muchísimos autores la usan. Pero no es marxista. Algunos piensan que es solo marxista, pero no, viene de mucho antes, de la antigüedad. Mucha gente ha aludido a la metáfora. Es como esto de seguir agujereando. Vieron que el topo lo que hace es hacer agujeros, ¿no? Sus laberintos, sus madrigueras que son grandes rizomas, dicen Deleuze y Guattari, ¿no? Bueno, el tema es ese, seguir abriendo, ¿no? Seguir cavando como el topo, ¿no? Dice Marx, dice Negri y otros autores, para ir siguiendo el armado del, de laberintos, que son como visiones, miradas, túneles nuevos para mirar la realidad de otra manera, ¿no? Hacer agujeros en esa realidad tan dura, estratificada, molarizada, etcétera, para procurar ir sacándole cosas, ingresando e integrando con nuevas miradas otras composiciones y nuevas estratificaciones, en definitiva, ¿no? Más libres, más deseantes, más, en fin, más dignos. Es un poco la historia de la humanidad, o más o menos ha venido así, entre evoluciones e involuciones, ¿no? Si miramos, yo qué Que sé. sería, digamos, si lo llevamos a la clínica, parte del trabajo y También lo viendo podés ver cómo, dentro de la cómo clínica, opera pero la también lo máquina, podemos ver ¿no? está en la historia de la clínica, por ejemplo, psicológica, Ujú, ¿no? Por ejemplo, lo que decía de Melanie Klein. No conozco ya ningún psicoanalista que lo haga, ¿no? Ese tipo ujú. de interpretaciones aberrantes, digamos, ¿no? Es muy demasiado así, papá. Sí, el autito es el pito de no sé qué, y me dijiste tal, claro, este es el pecho malo, que no sé qué, no sé cuánto. Que la vieja decía eso así, y no solo fue la vieja, fueron todos los seguidores de Klein, ¿no? Los que rompieron un poco con eso fueron mentes brillantes, como Bion o Winnicott, que dijeron, no, esto no va por ahí. Pará, ¿no? Bion y Winnicott empezaron, ¿no? Dentro de la escuela inglesa a generar otra cosa, ¿no? Y a cambiar ese modo, ¿no? Sobre todo Donald Winnicott generó
un psicoanálisis muy diferente, ¿no? Rompió con muchos esquemas de la tradición psicoanalítica. Bueno, y hablemos de Jacques Lacan, que también, ¿no? Rompió con esos esquemas sobreinterpretativos, que básicamente eran una pedagogía molarizante e infantilizante, además, ¿no? Entre otras cosas. Vamos a meterle varios epítetos más de ese Guattari deben tener por ahí en estos libros 500.000 epítetos más para calificar a eso, ¿no? Pero sí, si Freud ya era bastante sexo interpretativo, Klein fue a la enésima potencia, ¿no? En eso. Pero bueno, siempre hay gente que, ¿no? Habla, usando la metáfora del topo, y agujereó, hizo otras cosas, ¿no? Bion, creo que es uno importante dentro de esa tradición, al menos sobre la llamada escuela inglesa psicoanalítica. El otro fue Winnicott, el otro tal vez sea Masood Khan, se vende en inglés, pero trabajó muchísimo con Klein primero, después con Winnicott, ¿no? Un tipo bastante especial, pero que tiene textos y cosas muy interesantes, e intervenciones y demás, muy interesantes en sus textos. Bien. Y bueno, la escuela francesa Lacan, y bueno, tantos otros, a posteriori. Y hablemos, ¿no? Y bueno, esta gente de Guattari se mete en esa conversación a partir de los años 50, ¿no? 50, 60, y con Jacques Lacan y demás, ¿no? Entra en esa tradición cuando se introduce en las cuestiones de la psicología, psicoanálisis y demás, ¿no? Todo en su formación en la escuela freudiana y su análisis con Jacques Lacan. Además de su amistad con Jean Ury, Laborde, la amistad, el haber conocido la amistad con Francesc Tosquelles, en fin, ¿no? Que lo introducen también en varios mundos ahí, ¿no? De la psiquiatría, del marxismo, etcétera, etcétera. La creación del análisis institucional de Guattari también, ¿no? En fin, otros topos, haciendo otras cosas. Y bueno, a nosotros nos toca hacer lo que podamos, ahí veremos. Yo en mi libro, en lo último, menciono un poco la metáfora del topo, en la última parte. La menciona, me gustó mucho. Pero justo cuando estabas viendo esas partes, estaba leyéndolo en Negri. Y a mí me hizo recordar, mira, qué lindo, vamos a meter algo ahí al final, estaba viendo las últimas partes. Y bueno, ahí introduje la metáfora del topo. Mm. Bien, bueno. Entonces, bueno, eso con respecto a Artaud y el cuerpo sin órganos. Bueno, acá justamente comienzan la continuación, porque van a ir viendo que el cuerpo sin órganos va tomando y tomando más dimensiones y formatos en el Antiedipo, que van como incorporando cosas, ¿no? Es como un concepto en construcción, ¿no? O sea, en eso no son muy prolijos Deleuze y Guattari al escribir, ¿no? Eso es claro. O sea, no son tipos que se pensaron que vamos a definir el cuerpo sin órgano y va a ser así, asá, 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 y te lo definen en la página 2 y sigue igual hasta la página 450. No. ¿Ah? Van como en esta, recordemos, ¿no? Esto es una experimentación a cuatro manos, como dicen ellos. Entonces es un libro que lo van haciendo, ¿no? Eh, y bueno, en esa construcción también van construyendo conceptos. Por eso es un libro que también tiene mucha, de algo que siempre Guattari mencionó y siempre hay que tener, la poética, ¿no? Hay una construcción hasta poética en la literatura de Deleuze y Guattari, más allá de conceptos y cuestiones que investigan y demás, y que tienen su gran valor, pero también van como sin problema incorporando esto de, bueno, se me ocurrió el cuerpo sin órgano, porque lo vimos de Artaud, y, y acá metimos en una parte, y después van, y acá lo conectaron con otras partes más, que lo ven ligado, y así sucesivamente. Entonces es un concepto que van a ir como dándole más cuerpo y más vida y más generación de otros conceptos que lo componen, ¿sí?
incluso en las otras partes también, vamos a ir viéndolo. Entonces, acá es donde les decía lo que yo les adelanté, ¿no? En la página 27. Cuando dicen, no es que las propias intensidades estén en oposición unas con otras y se equilibren alrededor de un estado neutro. Por el contrario, todas son positivas a partir de la intensidad cero, que designa el cuerpo lleno sin órganos. ¿Mm? ¿Y por qué intensidad cero? Yo me hacía esa pregunta al menos cuando lo leí por primera vez. ¿Por qué diablo el cuerpo sin órganos tiene una intensidad cero? No igual cero. Que cero es como la muerte, no es la nada, ¿no? Es un Y estado, como que ahí. no se No es totaliza. ni lo, si vamos a lo numérico, no es ni lo positivo ni lo negativo, es cero, ¿no? La posibilidad de arranque también, ¿no? De algo que Ahí se va. hacía latente. Vieron que ellos lo definen, entre otras cosas, como un motor inmóvil y como algo que, en cierto sentido, lo emparentan con la muerte, con el instinto de muerte, como algo que no quiere ser maquinado, procesado, no quiere ser movido, ¿no? Una fuerza que se opone a la que construye. Pero en esa oposición construye, ¿se entiende? El efecto. Por eso es cero. Pero es un cero que no es realmente un cero. O sea, en el rechazo con las máquinas deseantes, compone, genera, actúa. Entonces, el intercambio se da en insisto, ¿no? Es teórico, pero bueno, es lo que estos pensaron en esa época, ¿no? Entonces, forman caídas o alzas relativas según su relación compleja, según estas proporciones de atracción y repulsión continuas. ¿Sí? Y acá es donde llegamos a algo que yo creo que les había adelantado y que es otro componente más de cuerpos sin órganos, que lo introducen ahora en esta página, la 27, la del huevo. ¿Se acuerdan que? Bueno, lo deben haber visto seguramente antes, pero ellos definen al cuerpo sin órganos también como un huevo. Se van a basar e inspirar para eso en algo que ya les adelanto, está más adelante en el libro. Está en el Antedipo y también eso lo retoman en Mil Mesetas, de una cultura indígena, ahora ya no me acuerdo si es de África o de Asia, creo que de África, llamada Los Dogones. ¿Ah? Si no me equivoco, está entre otros textos la obra de Carl Sagan al respecto. Sagan hizo un estudio sobre los dogones. Una especie de tribu, de grupo de indígenas, si no me equivoco, africanos, muy interesante. Y en su cultura aparece este huevo. ¿Ah? Tienen una mitología al respecto, el huevo dogón. ¿Ah? Y justamente el huevo dogón tiene estas cosas como de un huevo que los compone a todos. Dicen, ¿no? Es un huevo que ellos están metidos en ese huevo. Son el huevo. ¿Sí? Se viven como un huevo en movimiento continuo y creación continua. Es muy interesante. No olvidemos que los huevos que son, ¿no? Eh, un, un proceso gestacional, un proceso creativo. Está ahí en formación, en conformación, un nuevo ser que dará a luz, ¿no? Es lo que en los mamíferos es la función que se cumple en la panza materna. Bueno, en las aves y los reptiles es el huevo. ¿Ah? Entonces, eh, ellos piensan, ¿no? Cultura bastante antigua, pensó un huevo social y en esta lógica de un cuerpo sin órganos de la Tierra, ¿sí? Un cuerpo sin órganos, o el huevo, mejor dicho, eh, productivo y en producción continua de ellos y todo lo que les habita.
porque todo les conforma. ¿Sí? Recuerden que el cuerpo sin órganos de la Tierra, para Deleuze y Guattari, es la gente que lo compone, el hábitat, las estrellas, las aves, las montañas, los bosques, todo lo que hay, el río, bueno, ¿no? Todo eso es ese cuerpo sin órganos que podemos denominar lo natural, ¿no? Con estas pequeñas contribuciones de los humanos, digamos, en las modificaciones e interacciones con eso, ¿no? Por poner un dualismo, que no lo hay, porque entendemos que el proceso productivo para ellos es continuo, no hay dualismo naturaleza-cultura, es todo lo mismo, ¿ah? La naturaleza es todo para ellos. ¿Ah? Entonces, es muy interesante este hallazgo de esta mitología, este huevo que los produce continuamente a todos, ¿no? Y hablan, incluso le ponen líneas como, ¿no? Que Deleuze y Guattari ven ahí las intensidades del huevo, las latitudes, las longitudes. Sacan buena parte del complemento de la teoría del cuerpo sin órganos de la mitología Dogon. Muy interesante. Es un adelanto porque después lo vamos a ver más adelante. Creo que no está en la máquina deseante, creo que está, si no me equivoco, en Salvajes, Bárbaros y Civilizados, ¿no? Anda por ahí. Y también está en 1000 mesetas en el cuerpo sin órganos. De hecho, es la imagen que aparece. La imagen que aparece en 1000 mesetas sobre el cuerpo sin órganos es la del huevo de Ogón. ¿Sí? Y entonces dicen, el cuerpo sin órganos es un huevo. Está atravesado por ejes y umbrales, latitudes, longitudes, geodésicas, ¿no? Como una cuestión bien geográfica, como un mapa, una cartografía, ¿no? Con puntos, lugares, etcétera, ¿no? Además de intensidades, energías. Está atravesado por gradientes que señalan los devenires y los cambios del que en él se desarrolla. ¿Mm? Está interesante. Y aquí nada es representativo, ¿no? Bueno, lo de nada es representativo. Ya en Deleuze venía con una lógica de una filosofía contra la representación, ¿verdad? Bueno, Birna, te tenés que ir. Nos vemos. Bueno, nos estamos yendo, en realidad, ¿no? Sí, sí, ya Está estamos saliendo Birna, pero redondeando. Nada, para ir terminando, esto del, ¿cómo es? Que me corté con lo último. Eso fue Birna. Lo de lo representativo, cortito, como una intro. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, Deleuze tiene toda una lógica filosófica contra el platonismo, las lógicas representativas en filosofía. Para él no hay representaciones, ¿ah? En todo caso son inscripciones, lo que llamamos representaciones son inscripciones diferentes en la producción del registro, siguiendo con la lógica de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, por ejemplo, pero no está en contra de lo representativo, lo representacional, representaciones incluso mentales, o representaciones en lo social, o representaciones en filosofía, ¿ah? Esa lógica de lo que para Deleuze sería una filosofía más que tiene un que ver con esto de lo trascendente y las ideas y lo diferenciado de algo inmanente y real, más material. Como vemos, el proyecto de Leuciano, si se quiere, y acá lo conjuga con Guattari, es generar una filosofía más materialista, así como una psiquiatría materialista, que es lo que generan en el Antiedipo, ¿sí? Entonces, Deleuze ahí tiene todo un enemigo que es Platón, que es Kant, que es, en fin, todos los filósofos que han generado una cuestión trascendental de las llamadas ideas. ¿Ah? Entonces Deleuze va a pelearse contra ese concepto toda su vida y va a decir que, en esencia, las representaciones para él no existen. ¿Ah? Que para él la cuestión de lo que llamamos representativo pasa por otro lado y no son representaciones. Así como incluso se va a pelear con la política en ese aspecto, ¿no? Igual que Foucault. Foucault es igual en esto. Nadie nos representa. No existe eso.
Habrán lógicas de elegir gente para que haga determinadas cosas, pero no existe la representación, dicen ellos. A mí nadie me representa porque no puede. En mi diferencia jamás me va a representar nadie ni nada, ¿no? Es una intensidad potente, si se quiere, ¿no? Tal vez de una máquina serie, si se quiere, ¿sí? Hablando de estos conceptos. Pero tiene su lógica, es decir, sí, está bien. Uno se pone a pensar en concreto, no sé, los políticos que elegimos para que estén, no sé, en la presidencia, parlamento, lo que fuere, y decimos, porque me los representa fulano, melgano, sultano. Sí, te representa hasta ahí nomás, porque en realidad tus intereses están ahí, realmente son los tuyos. ¿O es tan posible los intereses de, no sé, 1 millón de votantes que estén depositados en estas personas? ¿Realmente van a representar ellos a tanta gente? Está bravo, ¿no? En realidad, ¿qué intereses van a defender? O sea, ¿se trata de representaciones o se tratan de otras fuerzas? Esa es la lógica que Deleuze y Guattari acá colocan. ¿Ah? Y acá Michel Foucault está igual, ¿no? Hay un artículo muy lindo hace tiempo que lo había leído en una revista llamada Relaciones de acá de Uruguay, que era se llamaba así, contra la representación Michel Foucault. Muy interesante, ¿no? Bueno, gente, seguimos entonces con esto. Tratemos de ir, no queda mucho, unas páginas más del sujeto y el goce, la parte esta que estamos viendo, del sujeto y las máquinas célibes, y esta intro al cuerpo sin órganos que están haciendo, complementaria, y después viene la parte de psiquiatría materialista, así que bueno, vamos en ese movimiento, ¿les parece? Ok, listo, ya Dale, nos vemos. Bueno, nos vemos el jueves Gracias. próximo. chao. Cuídense. Chau, chau. Chao. Que anden bien.